Desde niña, supe que en mi familia había secretos que no se compartían con cualquiera. Las mujeres hablaban entre susurros cuando creían que yo no escuchaba. Palabras como legado, protección y vigilia se repetían con una cadencia casi ritual. Pero la palabra que más escuché y que más temor inspiraba fue espejo. Nunca entendí por qué algo tan cotidiano generaba tanto respeto y tanto miedo. Había un misterio constante, una tensión invisible que flotaba en el aire cada vez que ese objeto era mencionado. Como si el simple acto de pronunciar su nombre despertara viejos fantasmas, memorias que dormían en las grietas del tiempo. Mi abuela tenía uno en su habitación. Enorme, de cuerpo entero, con un marco tallado en madera oscura y vetas que parecían venas petrificadas. Nunca lo usaba. Siempre estaba cubierto con una manta negra, gruesa, como si fuera algo que no debía tocarse ni siquiera con la mirada. Una vez pregunté por qué, y ella solo me dijo, algún día lo entenderás. Pero no antes de tiempo. Esa frase quedó grabada en mí como una advertencia que no sabía cómo interpretar. A partir de entonces, cada vez que pasaba frente a su habitación, sentía una presencia contenida, como si algo detrás de la puerta esperara, paciente. Cuando cumplí 16 años, mi madre me llevó a la antigua casa de la abuela. Ella había fallecido el año anterior, y desde entonces, nadie se había atrevido a entrar en su dormitorio. La puerta estaba cerrada con llave, y mi madre la abrió con manos temblorosas. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, menos el espejo. Relucía, como si alguien lo hubiera limpiado ese mismo día. La manta negra ya no estaba. El marco de madera tallada tenía formas retorcidas, casi como si fueran vides o tentáculos que subían y bajaban en espiral. En la parte superior, una palabra grabada en latín, Speculum sanguinis. Desde hoy, es tuyo, dijo mi madre con una voz apagada. Es parte de lo que somos. Debes aceptarlo. Intenté protestar, pero ella se alejó rápidamente. Me quedé sola frente a ese espejo, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Era hermoso, sin duda, pero también intimidante. Me reflejé por primera vez, y algo no encajaba. Sentía que mis ojos, los del reflejo, eran más oscuros. Como si estuvieran ocultando algo. Había una ligera distorsión en mi sonrisa, como si otra voluntad la dirigiera desde el otro lado del vidrio. Me lo llevé a mi habitación, sin saber que estaba llevando conmigo el origen de mi tormento, la semilla de una pesadilla ancestral. Esa noche, soñé con la abuela. Estaba frente al espejo, llorando. Me miraba con desesperación y decía, rómpelo antes de que sea tarde. Me desperté empapada en sudor. Me acerqué al espejo y lo vi empañado. Como si alguien hubiera respirado directamente sobre el cristal. Pasé mi mano para limpiarlo, pero no se quitó. Detrás de la niebla, había una figura. Alta, encapuchada, de pie justo detrás de mí. Al voltear, no había nadie. Pero sentía su presencia, tan real como el latido acelerado en mi pecho. Las semanas siguientes fueron una pesadilla creciente. Cada noche, el espejo mostraba algo diferente. A veces, mi reflejo me sonreía cuando yo no lo hacía. Otras, el cuarto del reflejo estaba lleno de sombras que no estaban en la realidad. Una noche, vi a mi reflejo girarse lentamente y caminar hacia el fondo del espejo, como si existiera un mundo más allá del vidrio. Una dimensión secreta y siniestra que se burlaba de las leyes naturales. Una vez incluso creí oír voces desde el interior del cristal, susurrando mi nombre con un eco hueco e interminable. Le conté todo a mi madre. Su rostro se puso pálido, pero no me consoló. Me dijo simplemente, todas lo hemos vivido. Debes resistir. No debes rechazarlo. Yo no quería resistir. Quería entender. Comencé a investigar.
Fui a bibliotecas, hablé con historiadores locales y encontré mención de un speculum sanguinis en textos antiguos. Decían que era un objeto de invocación, que reflejaba no el alma de quien lo usaba, sino los pecados de su linaje. Un objeto usado para mantener el contacto con algo inhumano. Un ente que se alimentaba de la culpa, del remordimiento y de la oscuridad heredada a través del tiempo. Y lo peor, era un objeto que elegía a su portador. Busqué ayuda. Brujos, santeros, curanderas. Algunos se negaban a trabajar conmigo apenas mencionaba el espejo. Otros decían que ya era tarde, que el vínculo estaba hecho. Uno incluso me advirtió que el espejo no solo observaba, también aprendía. Y lo que aprendía, lo usaba. Se adaptaba. Se volvía más fuerte. Empecé a perder peso. No dormía. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con pasillos de cristal, con voces que me llamaban desde el fondo del espejo. Mi reflejo ya no me imitaba. Me observaba. Se movía con independencia. En una ocasión, me vi a mí misma sonriendo con la boca cubierta de sangre. Mis gestos eran ajenos, crueles. Era yo, pero también no lo era. El espejo me estaba consumiendo, moldeando, usando mis peores miedos como arma. Fue entonces cuando una tía abuela, a la que apenas recordaba, apareció de repente en mi casa. Dijo que la habían advertido en sueños, que sabía lo que estaba ocurriendo. Me suplicó que la dejara ver el espejo. Cuando lo hizo, cayó de rodillas y comenzó a rezar con desesperación. Lo dejaron crecer. Gritó. Este no es un espejo cualquiera. Es un portal. Y está a punto de abrirse. Con su ayuda, contactamos a un grupo de especialistas en objetos malditos. Vinieron con trajes especiales, con sal, crucifijos y velas negras. Rodearon el espejo y comenzaron un ritual de sellado. Durante el proceso, el cristal se oscureció. Se escuchaban golpes desde dentro, como si algo quisiera salir. Golpes que resonaban con rabia contenida, con siglos de hambre acumulada. El líder del grupo me miró con los ojos vidriosos y dijo, «Tienes suerte de haber llegado a tiempo. Si hubieras esperado una semana más, no habría forma de cerrar esto». Sellaron el espejo con un pentáculo de hierro y lo metieron en una caja reforzada. Lo enterramos en una fosa lejana, bendecida, y juramos no hablar de ello nunca más. Quemamos la casa de mi abuela. Cada rincón, cada sombra, cada centímetro que pudiera haber guardado un eco de su influencia. Era el único modo. Mi madre entró en una crisis. No entendía por qué había que romper con algo que, según ella, era parte esencial de nuestra historia. Pero yo sabía la verdad, ese espejo no era una herencia. Era una condena. Una trampa disfrazada de tradición. Una mentira repetida generación tras generación. Desde entonces, he recuperado mi vida. Lentamente. Aún tengo pesadillas, aún me despierto a veces sintiendo que alguien me observa desde algún reflejo. Pero ya no estoy atada a esa cosa. Ya no soy esclava de una tradición siniestra. Hoy, con mi propia familia, he decidido cortar con esa cadena. No voy a pasar miedo disfrazado de legado. Mis hijos no conocerán el espejo. Conocerán la verdad y vivirán libres. No dejaré que las sombras del pasado dicten su futuro. Algunas herencias no se honran. Se entierran. Para siempre. Pasaron 5 años. Creí que todo había terminado. Pero una noche, mi hija menor me despertó llorando. Decía que una mujer la miraba desde el espejo del pasillo. Corrí a verlo. Nada. El marco estaba vacío. El cristal, intacto. Pero al acercarme, sentí ese mismo escalofrío, ese mismo susurro apagado en la nuca que conocía demasiado bien.
Volví a consultar mis notas, antiguos contactos. Todos aseguraban que el speculum había sido destruido. ¿Entonces qué era eso? Y entonces lo supe. Tal vez nunca se trató de un solo espejo. Tal vez lo que habíamos sellado no era el origen, sino apenas un conducto. Tal vez, solo tal vez, todo reflejo es una grieta. Una grieta por donde se filtran las sombras que no hemos terminado de enfrentar. Una grieta que, algún día, terminará por romperse. ¿Te atreves a mirar tu reflejo esta noche? Si esta historia te erizó la piel, tell like, suscríbete a Enigma Paranormal y comparte este relato con alguien que creas que no volverá a mirar un espejo igual. No olvides activar la campanita para no perderte los próximos relatos malditos, porque algunas historias simplemente no quieren ser olvidadas.